Hola hermanos, Dios les bendiga, buen día, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por este maravilloso día que nos permite tener. Y bueno, mi nombre es Feliciano Baez Reyes, misionero pastor en los Altos de Jalisco. Desde hace algunos años estamos haciendo la obra misionera en esta zona con mi familia, mi esposa, Lucero Jazmín Sánchez Domínguez, mi hija Sarita Esther de 6 años y mi hijo Abdías Joab de 4 años. Gracias por su oración y ahora me gustaría compartir un mensaje de aliento a su iglesia y me gustaría hacer una oración antes de empezar. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en este día quiero darte gracias a Dios porque eres fiel, porque eres bueno. Te quiero dar gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Quiero darte el honor y la alabanza por tu fidelidad, Padre eterno. Tú la mereces, Dios, porque tú eres el creador de todo lo que hay. En ese tiempo, Padre, hemos recordado y conmemorado el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, ya que es incomparable, Dios, ya que tú vives y reinas con poder, Padre. Pero al mismo tiempo, Padre, tú sabes, mi Señor, que estamos padeciendo algo difícil en este momento. Un virus, Padre, una pandemia llamado coronavirus, Señor, que ha afectado a millones de personas en todo el mundo, Dios. Pero sabemos que tú estás hablando. La gente dice que es la naturaleza, pero no, Dios, tú eres el que estás hablando y nosotros como iglesia queremos ser sensibles a tu voluntad, Padre, ya que tu iglesia sigue en pie, ya que tu iglesia sigue proclamando tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, cumplir tu misión que nos has encomendado, Padre. Señor, pero al mismo tiempo reconocemos, Padre, nuestra maldad, nuestro pecado, Señor. Queremos vivir como tú quieres, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, dentro de lo que tú quieres, Señor Jesucristo. Estamos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos a cada familia, a cada sector público, Señor, como los doctores, las enfermeras, toda la gente que trabaja en esa área. Que seas con ellos, Dios. Fortalece, Padre, sus vidas, Padre. Guárdales, Padre, de todo mal, Padre. Oramos por aquellos que ya están padeciendo, Padre. Igualmente para que tu iglesia siga intercediendo, siga firme, Padre. Sigamos unidos en tu palabra, sigamos desafiando a tu iglesia, Señor, por cada pastor, por cada misionero, Padre, por cada líder, Padre. En tus manos estamos, Señor, y confiamos plenamente en ti, Señor Jesucristo. En tus manos estamos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, tengo la bendición de poder compartir con ustedes una breve reflexión. Y el tema es, la iglesia de Cristo sigue en pie. Así es, hermanos, la iglesia de Cristo no ha perdido su función en esta tierra, su misión en esta tierra. La iglesia de Cristo, hermanos, claro que no nos congregamos como antes, pero hemos vuelto a las casas, hemos vuelto a nuestro hogar, pero no por eso nosotros como sus hijos, como pastores, como misioneros, debemos de dejar de hacer nuestro papel. Al contrario, yo creo que es algo que desde el Nuevo Testamento se venía haciendo, de congregarse en las casas. Lamentablemente, como ustedes saben, cuando Constantino pues cristianiza todo su imperio, se formaliza al Estado y pierde el rumbo y se forma lo que hoy conocemos la Iglesia Católica Romana. Pero aún en medio de todo eso hubo un grupo disidente, una iglesia que no se conformó con eso, que siguió buscando la voluntad de Dios y que fue perseguida y a pesar de todo eso siguió hasta el tiempo de hoy. Y nosotros como iglesia cristiana bautista somos parte de ello. Por lo tanto, hermanos, debemos de seguir en pie, firmes, hermanos. Pero, ¿qué nos querrá el Señor enseñar en medio de todo eso? ¿Qué nos querrá decir? Porque muchas veces pensamos que solamente es hacia a la gente, que Dios está hablando a la gente del arrepentimiento. Y sí, sí es verdad, pero también, ¿qué está diciéndonos a nosotros como iglesia? ¿Sí? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Yo creo que es válido reconocer que de alguna otra manera hemos caído también en pecados que también ofenden a Dios como el mundo lo ha hecho. Como por ejemplo enfocarnos en el materialismo, en las cosas de vanidad. Y yo creo que muchos debemos de reconocer esa parte, que hemos caído en el orgullo, en pecados también a lo mejor que no se mencionan muchas veces, pero tenemos que vivir una moralidad íntegra delante de Dios. Yo creo que muchos han caído en esa situación que no agrada a Dios y hemos sido tropiezo en la obra de Cristo. Debemos de analizar
autoexaminarnos como iglesia, como ministros, como cristianos, para buscar y seguir adelante, no olvidando nuestra tarea, porque como decía, hermanos, la iglesia de Cristo sigue en pie. Por lo tanto, hermanos, ¿qué quiere decir nuestro Dios? Y aún es más, Dios nos quiere decir: despierta, despierta. Yo tengo un plan mucho más grande de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el enfoque que quiero dar? Número uno, hermanos, que debemos de entender y tener en cuenta que Dios quiere y Dios desea es que tengamos una comunión constante con Dios. Número uno, tener una comunión constante con Dios para seguir su voluntad. Y no es que no oremos, sino en la forma y la manera en que la iglesia debe de vivir constantemente en su relación con Dios. ¿Sí? No es que no la tengamos, hermanos, sino la forma en que hemos hecho este tipo de relación con Dios. La forma y la intensidad con la que la iglesia está viviendo su relación con Dios. Muchas veces hemos caído en ese tiempo de conformidad y no debe de ser así, hermanos. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra relación con Dios. ¿Qué tan viva? La pregunta sería: ¿qué tan viva es su relación con Dios? ¿Qué tan viva tiene su relación la iglesia con Dios, ¿va? En general? Donde buscamos su voluntad, su guía, su dirección, para hacer así su misión. Por eso la importancia de vivir una plena comunión con Dios. Dice aquí también, la palabra nos enseña en Lucas 29, 22, 39, perdón, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Así lo dice la palabra, como solía. ¿Sí? Era un hábito que el Señor tenía, no era una o dos veces por semana, sino era todos los días. El Señor Jesús lo hizo como dependencia hacia su Padre, como una necesidad diaria, como una constancia ante para fortalecer su vida ante el Padre y hacer su voluntad. La pregunta sería: ¿por qué yo no? ¿Sí? Y también, ¿cómo está la iglesia? Yo creo que este tiempo donde ellos están ahí en su casa debemos de enfatizar eso, que sea un tiempo donde ellos fortalezcan la unidad como familia, con sus hijos, en su relación con Dios, ¿sí? Porque he escuchado muchos hermanos que a veces se sienten ya desesperados por salir. Yo creo que a todos nos ha pasado en este momento, pero también que tanto hemos hecho el esfuerzo para animar a nuestra congregación, a nuestros hermanos, a crecer en su relación con Dios. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y fíjense también que también la palabra nos enseña que en esa misma parte que oremos, dice: orad y velad, en ese tiempo que el Señor ora por sus hijos, por sus discípulos, orar y velar. ¿Y qué es esto? Es una indicación que el Señor está dando. Y la pregunta es: ¿solamente es para ellos o también es para nosotros, como su iglesia, como sus siervos? ¿Sí? ¿Qué nos querrá decir el Señor? Iglesia, no duermas, mantente sobrio y velad y estar firmes. Así lo expresa Pablo en su carta, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La oración es fundamental en la vida de la iglesia de Cristo. En este tiempo la pandemia debe de motivar a la iglesia que pastoreas, que diriges, a fortalecer su relación con Dios. Es un gran tiempo para hacerlo, a pesar de lo que estamos viviendo, depender totalmente de Dios. Debemos de quitar esos hábitos incorrectos y fortalecer una vida cristiana, una disciplina espiritual. Esto fortalecerá nuestras familias y avivará la iglesia en donde estamos. Porque Dios quiere una iglesia santa, una iglesia en su voluntad, una iglesia que rechace lo inmoral, la carnalidad. Y por lo tanto nosotros, como sus ministros, como sus pastores, como esos misioneros, somos el primer ejemplo para nuestros hermanos, y nuestros hermanos ejemplo hacia el mundo. La oración es importante. Yo creo que el Señor está buscando que aprendamos a tener esa relación más intensa con Él, que no vivamos en ese conformismo, que no olvidemos que Él está ahí. El Señor está hablando a su iglesia. Número dos, hermanos, algo que que también personalmente pienso que el Señor nos está mostrando es que no olvides que Cristo viene pronto por su iglesia, ¿sí?
que no olvides que Cristo viene pronto por su iglesia. Aquí, hermanos, muchos entran en controversia por este punto y no me quiero meter tanto en eso. Pero lo único que yo estoy comprendiendo y que sé es que Dios me insta a estar preparado. De hecho, Él lo dice, estar preparado. Pero si somos honestos, hay mucha omisión a esta verdad. Pensamos que falta mucho tiempo para que esto pase. Pareciera que estábamos, la verdad, hermanos, como esas vírgenes insensatas. Dice aquí en la palabra de Dios en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sí? Ha de venir. Y se lo está diciendo en ese momento a su audiencia el Señor Jesucristo y nos lo dice hoy a nosotros. Pero un poco antes, en Mateo 24:44, fíjese, y lo sabemos muchos hermanos que hemos leído esto, por tanto también vosotros estáis preparados, fíjate, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Ok, yo creo que nadie de nosotros somos más que Dios. ¿Sí? Somos siervos de Él, siervos del Altísimo, y estamos siempre buscando su voluntad a través de la oración, como dijimos. Pero también parte de ello ser obedientes a su voluntad. Él nos dice, velad, pero también nos dice que estemos preparados. También nos enseña que no estemos como esas vírgenes insensatas que no fueron prudentes y no se dieron cuenta que venía su Señor. Por lo tanto, esperemos que no caigamos en esa misma situación. La cuestión es, hermanos, ¿estamos velando? ¿Estamos preparados? Recordemos lo que dice a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:11. He aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, vengo pronto. Y si analizamos más pasajes de la Biblia, Dios constantemente nos está diciendo que estemos sobrios, atentos, como decía ahí en la carta de Pedro, que anda el diablo como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Nosotros tenemos que instar a la iglesia de Cristo a estar firme, sobrio, en nuestros 5 sentidos, atentos. ¿Sí? Porque la palabra nos enseña que muchos estarán casándose, estarán así, no se darán cuenta. Dice también poco antes que aún hasta los cogidos pueden ser engañados. ¿Sí? Y no me quiero enfocar tanto en eso porque a veces perdemos el rumbo, pero Dios está enseñándonos, ¿sí? Que debemos estar atentos, porque Él viene pronto por su iglesia. Que sea hallada nuestra iglesia como esas vírgenes prudentes, esperándolo constantemente. Yo creo que hemos caído en un error ahí, olvidando que el Señor viene pronto. Y por lo tanto hemos descuidado el otro punto que quiero llegar, hermanos. Ahí en este siguiente punto, el tercer punto es, su iglesia debe de seguir ferviente haciendo su misión. ¿Sí? Mientras esto suceda, mientras el Señor no venga, ¿sí? Porque el Señor, ante esa situación que estamos viviendo de la pandemia, el Señor nos está mostrando algo muy grande, ¿sí? Que no debemos olvidar, que Él sigue preparando su venida, ¿sí? Él sigue preparando su venida, sigue preparando ese momento grandioso y glorioso por el cual nosotros estamos orando, ¿verdad? Y hoy estamos padeciendo ante este mundo corrupto, caído, pero Él está preparando algo mucho más grande para nosotros y usted lo sabe. Mientras esto suceda, la iglesia de Cristo debe seguir haciendo su llamado, su tarea. ¿Cuál? La misión de Dios. ¿Sí? Ese privilegio por el cual nosotros nos ha dado de ser parte de la misión de Dios. No es nuestra misión, es la misión de Dios que Él preparó desde la eternidad cuando Él supo de todo esto, ¿verdad? De Él es su obra. Nosotros tenemos la bendición y el privilegio de ser parte de ella. Realmente la misión de Dios es el centro del ministerio de la iglesia, sería una cuestión también, es el centro del ministerio de la iglesia. O nos hemos enfocado como hizo Constantino en fortalecer nuestros sacrificios únicamente, en demostrar nuestra grandeza. No estoy criticando esos grandes edificios, simplemente si realmente es el centro de nuestro ministerio, la misión de Dios, ¿sí?
Realmente se vive con la pasión que Cristo nos enseñó, nos ejemplificó en la tierra cuando Él vino a pronunciar el reino de Dios. ¿Sí? Cada día, como ustedes lo vimos ahora que predicamos sobre el Viernes Santo, sobre su crucifixión, en todo momento, en el tiempo que estuvo ahí en la cruz, en el tiempo que Él estuvo ahí crucificado, estuvo mostrando gracia en constante tiempo, clamando por nosotros, considerándonos. Entonces, de la misma manera, Él quiere que estemos con esa intención, como enseña la palabra de Dios que nos mandó a ir y a ser discípulos. La iglesia debe de estar siempre constantemente en esa sintonía. Ese es nuestro llamado, ¿sí? Y yo quiero, hermanos, nos invitaron que fuera un mensaje breve y me gustaría terminar con esto, en esta conclusión para nosotros y motivarnos. Aquí, o muchos hemos caído en crear nuestra propia torre de Babel. Como dije, acabamos de conmemorar a nuestro Cristo, alegres porque Él resucitó. ¿Cuál es el mensaje que quiere el Señor para nosotros? ¿Es Cristo nuestro Señor de la iglesia o estamos creando una torre de Babel personal? Dios no nos llamó a ser famosos, sino para predicar su palabra, como Pablo tenía claro allí en 1 Corintios 9, 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Cristo sigue en pie. ¿Por qué? Porque es de nuestro Señor. Dios nos llama, como dije, a una oración más intensa con Él. Fortalezcamos eso en nuestra iglesia, hermanos. En la iglesia de Cristo, hermanos. En las familias serán bendecidas por ello. Número 2, hermanos, como dije, el Señor también nos está instando a que sigamos en sintonía con Él. Nos está instando a fortalecer ese mensaje que Él viene pronto por su iglesia. Que no lo olviden nuestros miembros de la congregación. Jesús viene pronto. Así lo miras. No sabemos cuándo, pero viene. Sea que estés o no listo, Él viene. Tenlo en cuenta. Y número 3. Mientras Él venga, tenemos que seguir haciendo su misión. Su misión. El privilegio que tenemos de ser sus siervos para predicar su santa palabra. Muchas veces yo siempre le he dicho personalmente a Dios que pocos son mis dones, pero los pocos que tengo se los traigo al Señor. No soy un gran orador, lo reconozco ante Dios, me falta mucho, pero sí me gusta predicar su evangelio, hablar que Cristo vive, que Cristo reina, porque Él es el Dios del cielo y de la tierra, que la gente lo sepa, porque Él es nuestra pasión. Tengo un lema personal, hermanos, que siempre hago hincapié, un llamado y una misión, predicar y hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso es lo que siento en mi corazón. En ese tiempo que no nos hemos podido congregar, somos responsables de llevar a la reflexión y a un cambio total a la iglesia que Dios nos ha encomendado, un cambio espiritual, vivir una oración más intensa, como dije, no olvidar que Cristo viene pronto y seguir haciendo su misión, hermanos. Me gustaría terminar con una oración y gracias por su tiempo. Gracias, Dios, que sigamos orando unos por otros. Y como dije, gracias, somos la familia Baez Sánchez en los Altos de Jalisco Sur, aquí en Acatic.
Valle de Guadalupe, Tepatitlán, toda esta zona es parte de nuestro ministerio. Y que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para terminar. Padre, tu iglesia sigue en pie. Tu iglesia, Padre, sigue adelante porque es tuya, Señor. No es de nosotros. Nosotros somos privilegiados de ser parte de ella. Te agradecemos por la oportunidad de ministrarla, Señor. Pero es tuya, Padre. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. En medio de esta pandemia, Padre, tú tienes el control de todo, Padre. No solamente estás hablando a este mundo, sino también nos estás hablando a nosotros, Señor. Y ciertamente lo has hecho en mi vida, Padre, y te agradezco, Señor, porque he fortalecido mi oración contigo y reconozco que había menguado en esa área en mi vida, Padre. Yo creo que también me has motivado a hacerlo con la obra que me has permitido trabajar aquí, Señor, en los Altos de Jalisco Sur. Y ahora quiero instar a mis hermanos a que lo fortalezcan allá donde están. También, Padre, que tú vienes pronto, Padre, que no olvidemos, Padre, que tengamos en cuenta, Señor, como ahora conmemoramos, Padre, tu sacrificio en la cruz, Señor, que no olvidemos que tú lo hiciste, Padre, que vienes por nosotros pronto, que eso lo tengan en la mente nuestros hermanos para que vivan una vida conforme a tu voluntad constantemente y consagren sus familias de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pero también, Padre, que no olvidemos una tarea tan importante y tan sagrada que nos has dado de predicar tu gracia, tu perdón, Padre, al mundo entero. Dios, reconocemos nuestro pecado, Padre, perdónanos, Señor, porque muchos hemos sido, Padre, tropieza tu obra. Perdónanos, Señor, que tú hablas en nuestro corazón, que no seamos duros, Señor, que seamos totalmente sensibles a tu voluntad, Padre, porque aquí no se trata de quién sepa más, Padre, de que quién tenga más conocimiento o quien tenga habilidad en eso, sino de ser obedientes, Padre, ante ti, Señor, porque tú vas a ver eso en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre eterno, que no seamos insensatos, sino prudentes, Padre, que atendamos a esa indicación, como se lo dices a sus discípulos, velad, orar, preparados, atentos, porque aquí vengo prontos. Como decía el apóstol Pablo, que cuál era su galardón, que predicar a Cristo. No hay mayor galardón, Padre, que anunciar lo más bello que hay en este mundo, que es tu nombre sobre la tierra, Jesucristo mismo. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das, y en tus manos estamos. Bendice a todos mis hermanos, a mis consiervos de las iglesias bautistas de todo México y de todos tus hijos en todo el mundo, Padre. En tus manos estamos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para hacer de impacto, Padre. Oramos por toda la gente, Padre, médicos, gobernantes, políticos, Padre, que vengan a tu encuentro contigo, aquellos que no han sido salvos todavía y aquellos que están padeciendo esta enfermedad, que son tus hijos, Padre. Fortalece su fe y aliéntalos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Un saludo a todos ustedes. Que Dios los bendiga.